Hay dos momentos que incomodan a más profesionales de los que nos atrevemos a admitir: ponerle precio a nuestro trabajo y pedir que nos paguen. Es como si después de dar todo lo de nosotros apareciera esa sensación incómoda, miedo a incomodar, culpa por cobrar demasiado o la duda si realmente valemos lo que pedimos. Pero, ¿y si te dijera que cobrar no tiene por qué sentirse así? Que se puede hacer con confianza, con orgullo y hasta con la satisfacción de saber que el cliente gana tanto como tú. Esto es Clientología y Negocios, el podcast donde servir es una estrategia con alma y donde exploramos cómo el cliente, la cultura y el liderazgo también se conectan con las ventas y el valor que damos. Tengo conmigo a un invitado que no solo vende, sino que enseña a vender y a cobrar con convicción: Daniel Iriarte, el tiburón de las ventas. Daniel es peruano y es un referente continental en ventas, conferencista internacional, CEO de la Escuela Corporativa de Ventas para LATAM y Estados Unidos, y cofundador de la Asociación Internacional de Ventas y autor de los libros Irresistible y Cierra esa venta. Su apodo, el tiburón de las ventas, no es por casualidad, es que en más de 13 países ha entrenado a vendedores, gerentes y emprendedores para cerrar ventas de alto valor, romper sus techos mentales y aprender a vender con humanidad y sin miedo a cobrar lo que realmente vale. Prepárate, porque en este episodio vamos a descubrir cómo eliminar la culpa del momento de cobrar, cómo darle el verdadero valor a tu trabajo y cómo transformar ese instante incómodo en una conversación de confianza y resultado. Daniel, bienvenido a Clientología y Negocios. Muchísimas gracias, Raúl. Un placer estar aquí en este maravilloso encuentro, podcast, y de verdad estoy muy emocionado de poder compartir lecciones y aprendizajes que realmente transformen nuestra visión de ver las ventas, sin duda lo que hacemos por los demás. Y fíjate que entrando en materia, hablando de esto de cobrar sin culpa, ¿cómo defines este concepto? ¿Y por qué crees que tantos profesionales sienten incomodidad al momento de solicitar el pago, incluso después de haber entregado un gran trabajo o servicio? Número uno, porque creemos que no lo merecemos. Hay una ley en ventas que es súper importante, que es que siempre estamos en comparación con el mercado, siempre estamos pensando que no somos lo suficiente o que no tenemos lo suficiente, o porque hay alguien más grande que nosotros, o porque hay alguien que tiene más recursos que nosotros, o una empresa más consolidada que la de nosotros, o incluso vendedores más formados que nosotros mismos o con mayor experiencia y años. Entonces siempre nuestro punto de referencia es con aquellos que ya tienen más experiencia, los más grandes. Y eso está bien en la medida que a ti te impulse a mejorar y a lograr ese mismo objetivo. Sin embargo, el problema que se da por el cual muchos vendedores sienten que a veces les cuesta pedir un dinero, y más si estás en sectores de alto valor, es justamente por eso, porque creemos que todavía no estamos en ese nivel. Entonces buscamos de alguna manera atrapar a un cliente o que no perdamos un cliente, buscando de alguna manera hacer cientos descuentos o tratando de ceder mucho en nuestras negociaciones. Entonces eso nos limita mucho y es un tema mental. De hecho, hace muchos años, cuando yo aprendí en este mundo de ventas, me pasó algo curioso, ¿no? Yo empecé a vender proyectos de más de 7 cifras para un grupo financiero importante. Llegué a dirigir esa empresa también en su momento y con los años. Sin embargo, gracias al dueño y gerente general del que aprendí mucho también, a mí me enseñó mucho el sentido de que, Daniel, no compares lo que tú estés pidiéndole al cliente con tu condición actual y tu situación actual. Entonces, si yo soy un vendedor que actualmente gana, por ejemplo, $1,000 mensuales y yo cierro negocios de $50,000 mensuales, para mí en ese momento digo, wow, cuánto dinero. Pero no tenemos que pensar en que la gente no tiene el dinero para pagar, en que las personas no tienen el recurso económico para decidir. De hecho, siempre tenemos que asumir la responsabilidad de que ese dinero es poco a todo lo que entregamos, de que realmente, o sea, por eso esta persona siempre me decía, ¿no? Tú sal a vender como si no te faltara dinero. Tú sal a vender como si no necesitaras de ese cliente. Tú sal a vender como si los bolsillos estuvieran llenos. Tú sal a vender como si para ti esa cantidad que estás pidiendo fuera un sencillo. Y cuando cambias esa percepción, cuando cambias esa seguridad, cuando sales a pedir, las cosas cambian, ¿no? Hay gente que, y entreno mucha gente en el sector inmobiliario incluso, y hay mucha gente que le cuesta decir, mira, este proyecto vale $100,000, $150,000, y lo decimos con miedo, ¿no? Es diferente que te diga, Raúl, tan solo estás invirtiendo $150,000
por este maravilloso proyecto que te va a cambiar la vida, que te va a dar rentabilidad con los años, que te va a hacer vivir en un lugar con mayor seguridad, mayor comodidad, va a elevar tu nivel de estándar. Entonces, la historia cambia en cómo yo digo las cosas. Puede que yo nunca haya ganado ese dinero, pero lo digo con una seguridad como si yo lo tuviera, como si yo hubiera invertido en un proyecto así. Entonces, la sensación que percibe un cliente, la sensación de inversión que percibe un cliente, depende mucho de la sensación con la que tú expreses eso. Por eso cuando alguien me decía también, otra persona, yo que he trabajado con muchos empresarios y mucha gente que también gana mucho dinero, me aprendía muchas cosas, ¿no? Y entre esas también eso, ¿no? Me decía, Daniel, hazle sentir a las personas como si tú ya tuvieras ese producto, como si tú ya tuvieras esa inversión, como si tú hubieras comprado eso. Por eso la primera ley de venta siempre es, cree en tu producto, más que de lo que cualquier persona puede creer, a lo mismo que creen mucho en ti, ¿no? Entonces, esa inseguridad se da porque muy probablemente no hemos sido capaces de obtener ese recurso económico o no hemos sido capaces de entender de lo que somos capaces de lograr, valga la redundancia. Es un tema de mentalidad. Yo le he enseñado esto a muchos vendedores, hemos cambiado guiones, hasta incluso las oraciones que dicen, las han practicado y mucha gente me dice, Daniel, cuando decía el monto con seguridad, cuando insistía en el pago, los resultados eran diferentes. Oye, qué interesante. Y mencionas la mentalidad como un denominador común en esa venta. Y fíjate que existen en las redes muchos colegas y con diferentes opiniones entre lo que tiene que ser la técnica como tal de ventas, pero esa parte tan holística que has mencionado, incluso de salir a vender, pero sin esa mentalidad de escasez, sino como que tuvieras todo el mundo por delante. Pero si tuvieras que equilibrar eso, ¿sabes? O sea, ¿qué tanto de técnica debe haber y qué tanto de esto de mentalidad? Mira, yo siempre he dicho, la venta es un 80% de mentalidad y un 20% de técnica. La técnica funciona, la técnica enseño de técnicas, en mi libro Cierra esa Venta incluso es un manual de técnicas. Un vendedor con técnica, con estructura, con guión, con un paso a paso, saber en qué momento cerrar, en qué momento empujar la venta, en qué momento ceder, en qué momento resolver una objeción. Cuando una persona tiene estructura y técnica, generalmente tiende a convertir mucho más, porque muestra mayor seguridad. Pero hay algo que justamente quiero mencionar. Yo personalmente tengo mis empresas, lidero otros proyectos, de alguna manera tengo y manejo también otro tipo de productos más allá de capacitaciones, pero hay una realidad en este mundo, ¿no? Yo entreno, por ejemplo, personas, líderes, dueños de negocio que incluso facturan 1000 veces más que yo. Entonces, ¿por qué? O sea, si yo tuviera esa mentalidad de que no, entonces yo no tengo nada que enseñarle a un empresario que factura 100 millones al año, 100 millones al mes, 10 millones al mes, entonces, ¿qué tengo para enseñarle yo? Si esta persona ya tiene éxito en ventas, entonces yo no tengo nada que aportarle. No, porque depende del negocio, depende del producto. Entonces, si me hubiera quedado con esa mentalidad, solamente estaría entrenando pues personas que de repente ganan menos que yo o que tienen negocios que recién están empezando o que de repente recién están empezando el mundo de ventas. Y eso le pasa incluso a muchos entrenadores de ventas que realmente siempre están buscando ese mercado de gente que no tiene ese nivel de conocimiento. Pero yo creo personalmente que todos tenemos algo que aportar y enseñar. Todos tenemos un valor que entregar. Alguien puede estar yéndole muy bien porque de repente tiene mucho más años, su empresa es más conocida, ya adquirió más mercado. O sea, hay muchos factores. Entonces yo no puedo pretender yo puedo ser muy experto, pero recién abro un negocio y no puedo pretender facturar ahorita 100 millones. Eso no sucede así de la noche a la mañana. Entonces el tema es el siguiente, ¿no? Es un tema de mentalidad. Y cuando yo adquirí esa mentalidad de que yo también podía ser capaz de ayudar y contribuir con grandes empresarios, empezaron a tomarme más en cuenta, empezaron a creer más en mí y mi propio valor. Por eso, el éxito en ventas también depende mucho de la creencia que tú tengas sobre ti mismo, sobre tu producto y sobre lo que eres capaz de construir para la otra persona. Porque si al final tú no crees que eres capaz de construir hacia la otra persona, entonces nunca vas a llegar a ser ese líder que tanto imaginas o quieres ser. Entonces, es importante la creencia y la mentalidad. Todo parte de la mentalidad. Y a eso le aplicamos técnica y a eso le aplicamos herramientas de negociación. Entonces, con eso realmente podemos transformar más nuestra visión de negocio y, lógicamente, crecer muchísimo más rápido. Fíjate que justamente, sobre todo cuando las personas están emprendiendo o cuando son unos empresarios súper eruditos de muchos años de experiencia, siempre hay
una diferencia en cuanto a lo que es la meta de lo que quieres alcanzar y como tú bien has mencionado, también hace parte de ese propósito que quieras tener. El éxito es tan relativo, ¿cierto, Daniel? Cada quien tiene como una versión de su éxito y de lo que quiere ganar. Lo importante es poder cumplir, aquí parafraseando un poco lo que has dicho, poder cumplir con eso que tú eres y con lo que quieres ser. Y justamente allí da como una especie de seguridad para esa mentalidad, ¿cierto? Así es. Entonces, el tema de la mentalidad que tenemos sobre las ventas, sobre lo que hacemos, sobre lo que aportamos, realmente es súper importante, pero a eso no debemos descuidar la técnica, porque también uno puede tener mucha actitud, mucha buena mentalidad de grandeza y querer lograr muchas cosas, pero si al final pues no tienes el conocimiento suficiente, no sabes cómo enfrentar negociaciones complejas, no sabes cómo resolver objeciones duras, no tienes un plan B, C, D, E, F, G, o sea, no tienes planes para poder, no tienes resuelto estos desafíos, estos retos que se presentan durante las ventas, entonces no vas a poder transmitir sin duda esa seguridad, no vas a poder postar al cierre. Es tan sencillo como esto. Hay gente que improvisa mucho, hay gente que va a la venta tirándole, o sea, así al aire, bueno, la respuesta y dice, bueno, ya veo qué le digo, ¿no? Y no, tú no puedes ir a una negociación, y menos si es importante, diciendo, ya veo qué le digo, o sea, tú tienes que tener un plan preparado. ¿Qué pasa si tú vas con una propuesta económica y te la rechaza? ¿Qué pasa si te dice bajan un 10, 15%? ¿Cómo vas a resolver eso? ¿Qué herramientas y recursos tienes para aumentarle el valor sin perder el precio? Cuando tú ya tienes todo bien preparado, realmente transmites mayor seguridad porque los tiempos de respuesta de tus argumentos son mucho más rápidos, son mucho más serios, son mucho más contundentes. Entonces el cliente lo percibe y más si vas a negociar con empresarios. De hecho, como yo siempre le he dicho, uno puede ser vendedor, pero a veces el cliente es más vendedor que uno, y a veces el cliente es más comercial que uno, y a veces el cliente está más involucrado en negocios que uno, y el cliente probablemente está más preparado en ventas que uno mismo. Entonces si tú vas a ir o sea, no vas a ir preparado, la persona va a entender que tú no eres un vendedor preparado, que no eres un vendedor con estrategia, que no eres un vendedor que sabe proteger su producto y su servicio, y ahí es donde vas a quemarte y vas a perder muchísimo más. Entonces, la preparación también es importante. Y solo para terminar esta parte, te voy a contar el caso y en algún momento conocí a una persona que trabajó para un gran empresario. Y yo le hice una vez una pregunta, ¿no? Un empresario ya muy reconocido que tiene muchos negocios en Perú. Y yo le decía, ¿qué es lo que más admiras de esta persona, ¿no? ¿Cuál es la lección más importante que esta persona te ha dejado? Y agarró y me dijo, Daniel, o sea, es increíble, pero una de las cosas que yo más admiro es que cuando esta persona se va a una reunión importante de negocio, se sienta una hora antes, 2 horas antes de salir de su oficina o su hogar, se sienta y escribe en un cuaderno, escribe todo lo que podría pasar en esa negociación, todas las cosas que le podrían decir, todas las limitaciones que le podrían poner y encuentra una solución y una respuesta perfecta para eso. E incluso lo estudia, lo lee, lo repite, se prepara demasiado y va muy bien preparado. Y de hecho, me dice, no hay negocio en el que no vea que no haya cerrado un trato. Es increíble. Entonces, la preparación considero que es vital para poder tener mucho más resultados y tener técnica y estructura. Y la técnica no se aplica al producto, la técnica se aplica a la persona. Los argumentos, la psicología de ventas y las estrategias de negociación no se aplican al producto, se aplican a la persona para modificar su pensamiento, su creencia, la validación que tiene sobre uno mismo. Entonces, por eso cuando mucha gente me dice, Daniel, pero el producto es uno. Sí, el producto es uno, pero la forma en cómo tú le dices a alguien algo, la forma en cómo tú se lo vendes, la forma en cómo tú le expresas algo, puede cambiar la historia, ¿no? Una cosa es que yo te diga, yo tengo un curso que vale $2,000, una cosa muy diferente es que yo te diga, mi curso vale $2,000, o el precio de mi curso de $2,000, a decirte, Raúl, con una inversión de $2,000, vamos a construir este resultado, esta solución, vamos a apostar a este plan, vamos a obtener lo siguiente, y así vamos trabajando. Entonces, la forma a veces en cómo uno expresa algo puede marcar la historia del éxito en venta. La forma como uno expresa algo puede marcar ese éxito en las ventas. Has nombrado algo bien importante dentro de nuestro proceso de clientología, por ejemplo, aquí en Clientología y Negocios, vemos la venta específicamente en ese antes. Sabes que hay una temporalidad dentro de lo que es
la experiencia del cliente, y en el antes, justamente donde está el marketing y la venta, pues cuando se cierra y está ese umbral ya cuando nosotros vamos a entregar el servicio o el producto. Pero fíjate que la venta es una conversación, pero resulta que en el durante, ya cuando tú vendiste y cerraste todo, todavía esa conversación sigue siendo un proceso de venta. Así lo vemos desde la clientología, porque finalmente cuando entregan un buen servicio o ese buen producto y no estabas vendiendo humo, entonces allí es donde cierras un proceso de fidelización. Entonces la venta está como en esos tres momentos igual, en el antes y en el durante y en el después de la entrega de un producto y servicio. Y lo que has nombrado con lo de conectar, anticiparse, es justamente también un proceso de preguntarnos, bueno, pero ¿qué pasaría si? Y entender que tenemos como una especie de personalidad tan distinta a nuestro comprador, pero que finalmente hay que llevarle el ritmo. Y en esa búsqueda, Daniel, de llevarle el ritmo al cliente y esa expectativa de cómo va a reaccionar, muchas veces uno de los principales miedos que tenemos los vendedores, porque yo he sido vendedor desde hace 27 años en mi empresa, hoy en día pues tengo vendedores, pero finalmente siempre vamos a ser vendedores, es no incomodar a tu posible comprador, o sea, tener como las palabras súper asertivas. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué ajustes pudieras recomendar para que en el momento de poner un precio y, por supuesto, en el momento de cobrar, esto sea una consecuencia lógica de una conversación comercial y no un momento incómodo? ¿Cómo lograr ese punto de equilibrio, llamémoslo así? En realidad es porque a veces nos concentramos mucho en el producto, nos concentramos mucho en el servicio que damos, pero no nos concentramos en resaltar constantemente nuestro trabajo y el enfoque en resultados. O sea, una de las cosas que importa mucho y para un tomador de decisión es clave importante es que entienda sus objetivos, porque yo no puedo tratar de cobrar sin haber entendido el objetivo y sin haber repetido ese objetivo. Uno tiene que repetirle constantemente al cliente lo que es capaz de lograr, lo que va a lograr su negocio, lo que va a lograr su gente, lo que va a lograr el producto y la solución perfecta, ¿no? Y como siempre digo, uno siempre tiene que estar hablando de resultados, enfocándonos en las metas, enfocándonos en la solución final, en el final de los tiempos. Es una de las cosas que yo digo, ¿no? Entonces, si tú solamente te concentras en las características de un producto, entonces realmente no voy a poder transformar a nadie y ninguna persona va a sentir esa seguridad y generalmente va a sentir incomodidad. ¿Y por qué? Porque siente que le quieres vender un producto, no una solución. Y de hecho, por ejemplo, esto pasa como algo tan común. Imaginémonos esta misma situación de cursos de ventas o de talleres de ventas o de formación en cualquier sistema educativo. Si yo personalmente viene alguien interesado en aprender de ventas, yo no solo tengo que hablar y enfocarme en mi curso, porque yo me puedo enfocar en mi curso, el contenido, en el temario, en esas cosas, perfecto, pero eso no va a hacer que un cliente diga, por eso te voy a pagar $3,000. O sea, porque probablemente hay 400 personas al lado que están ofreciendo el mismo temario. O sea, aquí el cliente, yo me tengo que enfocar en el resultado que quiere crear, cuánto gana, cuánto espera ganar, cómo está trabajando, qué métodos usa, qué métodos no usa, de qué manera, qué deberíamos modificar, cuál sería el plan de trabajo para apostar a ese desarrollo, ese crecimiento. O sea, yo siempre estoy hablando de resultados, incluso en el seguimiento. Hay mucha gente que incluso me dice, Daniel, pero es que yo no sé cómo hacer seguimiento. Es que el problema no es cómo hacerlo, es que el problema es que si tú le escribes a una persona y le dices, hola Raúl, ¿cómo estás? Mira, hace 2 semanas te mandé una cotización. Raúl, cuéntame, ¿revisaste la cotización? Queremos saber si ya tomaste una decisión. Obvio que no la ha tomado, porque si la hubiera tomado ya te lo hubiera avisado. E incluso puede que la haya tomado, pero la haya tomado por otro lado. Entonces, qué diferente es que yo te escriba y te diga, hola Raúl, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un gran día. Raúl, mira, estuve pensando en el proyecto que estuvimos viendo y seguimos interesados en poder ser ese aliado estratégico para poder seguir construyendo el resultado de poder incrementar las ventas de tu negocio en un 30% en los próximos 3 meses. De nuestra parte hemos ido avanzando con un plan de acción. Sin embargo, si es necesario tener otro encuentro para poder definir otros puntos adicionales, estamos aquí presentes para acelerar este proceso. Raúl, cuéntame, ¿cómo te vienen estas agendas? Entonces, qué diferente suena la forma en cómo yo lo digo a decirte, Raúl, ya tomaste una decisión. Entonces,
Ahí es donde la gente siente que tú sigues apostando a su objetivo, que no te has olvidado de su meta, que no te has olvidado de su sueño personal y sin duda que no estás presionando la venta directamente, sino que inteligentemente estás buscando un nuevo encuentro para redefinir algunos puntos. Entonces, por eso siempre he dicho, el éxito en venta se construye mucho también de la comunicación de un vendedor, más allá de la mentalidad, de cómo yo digo las cosas. Porque cuando un cliente siente que tu único objetivo es vender, la historia cambia. El día de ayer, por ejemplo, nos contacta alguien y una persona en mi equipo me hace una llamada tripartita para poder hablar con un lead. Y como yo le decía a la persona, ¿no? Le decía, mira, para poder ingresar a un proyecto con nosotros, para nosotros es súper importante, primero, le digo, conocerte, conocer tus objetivos, conocer tus metas. No hay nada que perder. Un encuentro personal por lo menos nos permite saber si estamos alineados a esa meta que tú tienes, a esos objetivos. Sin embargo, le digo sin compromiso, el objetivo es reunirnos, conversar un poco, no es una obligación tomar una decisión si sientes que esto no está alineado, por lo menos ya nos conocimos y en un futuro podemos ver qué acciones podemos tomar. Entonces, la gente se siente más libre, se siente más tranquila, entonces se siente más relajada. Y gracias a eso, lógicamente, acepta con mayor frecuencia la reunión, ¿no? Entonces, si yo le digo, sí, Raúl, mira, entonces hagamos una reunión para contarte los detalles del contenido y todo, pues la persona siente esa presión por la venta. Entonces, las ventas son un flujo natural. Y acá voy a rescatar un último punto de esta pregunta, que es el Sí. tema de la desesperación. El problema de muchos vendedores es su propia desesperación, que solamente están concentrados en cuánto van a ganar, en la comisión, en lo que me falta del dinero. Yo puedo tener mucha necesidad económica, yo puedo necesitar a ese cliente, puedo necesitar cerrarlo, lo entiendo perfectamente, pero si yo me desespero por cerrar esa venta sin llevar la venta en un proceso natural de decisión, entonces la gente lo siente. Uno sabe cuándo una persona lo único que le interesa es venderte. Entonces uno lo siente. Entonces, y uno también siente cuando una persona de verdad está interesada en contribuir, en ayudarte, en aprender contigo. Entonces, se sienten las palabras, se sienten la forma, se sienten la actitud, se sienten incluso la sonrisa que uno proyecta, hasta telefónicamente. Se sienten tu propia energía, ¿no? Hay vendedores que hablan con desesperación, con miedo. Entonces, hola, ¿cómo estás? Mira, te llamaba porque quería ofrecerte estos productos, nosotros, ala. Yo escucho a un vendedor así, digo, olvídate, o sea, le falta mucha seguridad. Qué diferente que te diga, hola Raúl, ¿cómo estás? Raúl, gracias por esta llamada. De verdad, Raúl, me encantaría, me encanta la idea de poder estar aquí. No sé si te agarro en un momento incómodo o no. Sin embargo, sé que lo que tenemos para hablar puede sumarte mucho. Raúl, cuéntame, mira, ¿ya has escuchado de estos productos, estos servicios? Ah, sí, no, mira, no te preocupes. Hablemos un poco, o sea, la energía, la fuerza, el entusiasmo marcan un camino en el vendedor. Hablas desde esa parte más humana, respetar al otro, no mostrarnos desesperados, a buscar ese equilibrio. Y aquí quiero entrar en un punto que para algunos es álgido dentro de las ventas y vamos a ver cómo nos va con esto porque vamos a entrar en el tema de la ética, de la deontología de la venta. Aquí mucho se habla, por ejemplo, de generar algunos miedos, lo que llaman el FOMO, y trabajar incluso las emociones. Pero esto, ¿hasta qué punto se convierte en una manipulación o persuasión, Daniel? Mira, el tema de la manipulación y la persuasión es simple. La manipulación se da cuando tú sabes que lo que tú ofreces no es beneficioso para el cliente y honestamente no lo necesita. Y la persuasión se da cuando tú utilizas recursos para convencer a un cliente de que la decisión que está tomando es buena. Entonces hay que entenderlo así, porque mucha gente dice los vendedores son manipuladores. Depende, porque a veces hay que generar un poquito de presión inteligente porque las personas no toman decisiones también por miedo, porque creen que no puede ser bueno para su negocio. Vivimos de la inseguridad, siempre estamos valorizando más los riesgos que los beneficios. Entonces si no, no, ¿qué pasa si invierto $3,000 y pierdo el dinero? ¿Qué pasa si no me entregan lo que quiero? ¿Qué pasa si no se da con los objetivos como quiero? Entonces, a veces la mentalidad de muchas personas está sobre esa. Es como cuando uno es emprendedor y empresario no puede tener esa mentalidad de ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bien que tengas un plan B,
pero no el qué pasa no te debe limitar a tomar acción, a hacer las cosas nuevas. Yo también he perdido dinero, yo también he hecho cosas que no han funcionado, pero es parte del éxito, es parte de la construcción, ¿no? Entonces, por eso el tema de la manipulación, del FOMO, de la persuasión, se construye más cuando realmente tú entiendes y te alineas a entender al cliente más que entender solamente lo que quiere. Y aquí lo que quiero rescatar es lo siguiente. Cometemos un error muy grande en priorizar mucho el tema de qué necesitas, qué estás buscando y ese tipo de cosas. Eso está bien, hay que conocerlo, ¿no? ¿Qué necesitas y qué estás buscando y cuándo lo quieres? Pero también hay que entender por qué lo quieres, para qué lo quieres, qué has obtenido antes, qué has hecho antes, cuáles son tus desafíos, cuáles son tus retos, cuáles son tus problemas, cuáles son tus miedos, pero a la vez también tengo que entender cuáles son tus objetivos, cuáles son tus sueños, cuáles son tus anhelos que quieres lograr. Lo que nosotros tenemos que encontrar siempre en la venta es un puente entre lo que el cliente no tiene y lo que el cliente quiere tener. Es un puente entre lo que el cliente no ha podido lograr y lo que quiere lograr. Es un puente entre lo que el cliente sufre y con lo que el cliente desearía obtener. Entonces, y construir. Entonces, aquí el trabajo es el siguiente, ¿no? Para lograr ser más persuasivos hay que introducirnos un poco en la mente y en el corazón de un cliente y conocer y alinearnos mucho a esos sueños, a esas ideologías, a esas metas, a eso que el cliente hoy no tiene y quiere construir. Por eso yo siempre hago preguntas como ¿cuál es tu situación actual? ¿Qué has hecho hasta el día de hoy? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué no te ha funcionado? ¿Por qué te parece que esta inversión puede ser importante? Una pregunta como esa marca la historia. Yo vendo proyectos de alto valor y la primera pregunta que yo le hago a mi cliente es ¿consideras que esta inversión es necesaria e importante para ti? ¿Y qué objetivos y qué resultados te puede crear en el tiempo? ¿Qué tan importante es esta inversión? ¿Qué es lo que sientes con esto? ¿Cuál es tu compromiso con esta inversión? Entonces, el problema de muchos vendedores es que solamente dan información, pero no preguntan sobre la importancia, sobre el pensamiento. Por eso yo siempre digo, ¿no? En una venta y sobre todo de alto valor, una persona tiene que conocer varias cosas. Número uno, el interés del cliente. Número dos, la posición del cliente. Número tres, la situación del cliente. Acuérdense siempre de eso. Si están escuchando esta maravillosa comunicación, es una ley que yo aprendí en mi vida. Conocer la situación, la posición y el interés. Harvard te habla de la posición y el interés. La situación del cliente es qué tienes al día de hoy, qué estás viviendo al día de hoy, cómo está tu situación al día de hoy, qué recursos tienes al día de hoy. La posición de un cliente tiene que ver mucho con la capacidad que tiene para invertir contigo, con la capacidad que tiene para hacer tiempo contigo, con la capacidad que tiene su negocio para utilizar sus recursos y la capacidad que tiene para obviamente tomar acción y hacerlo. Y el interés del cliente es para qué lo quieres, por qué lo quieres, qué quieres construir y qué quieres lograr. Si uno aprende en una venta a entender la situación, la posición y el interés de un cliente, créeme que no hay venta que puedas perder. Qué gran lección, y siempre yo pienso que escucharte, que estuve viendo también tus publicaciones en las redes sociales, pero hoy confirmo, Daniel, y aquí yo lo digo a nivel personal, muy sinceramente, que definitivamente nosotros como vendedores tenemos que tener mucha consistencia, cultivar esa buena fama para que entonces se cree esa confianza, y eso va mucho más allá de un momento específico de venta. Yo concluyo aquí que debemos convertir todo esto en un proceso a lo largo del tiempo, eso como que llaman vender sin vender, y es cuando entonces tú estás cerrando la venta, que también eso influye, y eso lo digo pues desde mi parte personal, concluyendo con esas grandes palabras que estás diciendo. Entonces ahí es donde fluye todo ese momento, incluso de ponerle el precio, y es cuando uno se da más valor y cero miedo para decir, bueno, esto es lo que cuesta el servicio, pero también destacando en qué se va a convertir el cliente. Y hablando de en qué se convierte el cliente, tú recientemente lanzaste el libro Cierra esa venta, y allí destacas que vender es acompañar al cliente en su decisión. Justamente con ese libro de Cierra esa venta, ¿en quién se convierte la persona que lea el libro? En una persona con herramienta, con estructura, con técnica, pero sobre todo te conviertes en un vendedor con enfoque en el cierre de ventas. Ya no podemos ser vendedores informativos. O sea, vivimos en un mundo donde la competencia es grande, donde el cliente ya no tiene una sola opción, el cliente tiene 400 opciones sobre la mesa, donde por el efecto de las redes sociales y el incremento de las redes sociales,
lógicamente, incluso yo quiero buscar, te pongo un ejemplo, un nutricionista, y yo me meto a TikTok para buscar un nutricionista y me aparecen 1.500 nutricionistas en la ciudad. Entonces, ¿a quién le compro? ¿Con quién tomo una decisión? Entonces le puedo escribir a 10 y los 10 me pueden dar información, pero ¿con quién voy a tener mucho más predisposición? Con alguien que me dé más confianza, con alguien que me levante mejor el teléfono, con alguien que esté dispuesto a escucharme. Entonces, yo, como le digo a muchísima gente, ¿no? Uno tiene que entender qué puntos de cierre de ventas tiene. Por ejemplo, el libro se enfoca mucho en que el cierre de ventas no es algo que se construye solamente al final, o sea, al final. El cierre de ventas es algo que nosotros construimos desde un inicio y desde la conexión con el cliente. ¿Cómo lo voy empujando? Si yo vendo algo de alto valor y yo estoy en un sistema importante, yo sé que voy a tener que hacer una llamada, yo sé que voy a tener que buscar un encuentro presencial o virtual con el cliente, yo sé que voy a tener que buscar un encuentro con los demás C-levels o con tomadores de decisión. Entonces, ¿cómo hago para que el cliente me acepte esa llamada? ¿Cómo hago para que el cliente me escuche en una reunión? ¿Cómo hago para que el cliente no me rechace esa reunión? Entonces, ¿cómo voy empujando al cliente a lo largo del proceso? Entonces, hace unos días, una de mis ejecutivas me dice, Daniel, tenemos un prospecto de una compañía que dice que quiere que le mandemos una cotización, pero no quiere hablar con nadie, está evaluando propuestas y que solo se la mandemos. Le digo, eso es lo que menos vamos a hacer nosotros. Yo no voy a romper mi ley de poder conocer a otra persona y mandarle una cotización, porque si yo le mando una cotización, mi único interés es venderle, no conocer y saber si realmente yo soy la persona idónea para poder ayudarla. Entonces le dije, dame su número, y lo primero que yo hice fue escribirle. Y al escribirle me dijo lo mismo, gracias Daniel, pero estamos con poco tiempo y necesitamos simplemente una cotización. Le digo, mira, tú estás tomando un servicio que requiere una inversión importante. Sin embargo, le digo, si yo rompo con mi propia ley y cultura de poder ayudar a otras personas y empresas, lo que estoy haciendo es enfocándome justamente en venderte y no entregarte algo en lo que se alinee a una solución perfecta. Le digo, incluso yo te puedo mandar una cotización de $10,000 y lo que tú necesitas son $5,000. O yo te puedo mandar algo de $1,000 y lo que tú necesitas es algo de 10,000 y al final no sea el resultado. Y mi propia imagen se mata. Le digo, yo creo que una comunicación de 5 minutos o 10 minutos me van a permitir a mí entender si realmente yo soy la persona idónea, y así no tienes una cotización que de repente no está alineada a tus objetivos. Entonces, en ese momento, cuando yo fui transparente, honesto con el cliente, le dije la verdad, el cliente me valoró más y me dijo, bueno, tienes razón, muchas gracias. Entonces te llamo mañana para conversar un momento. ¿Cómo cambia la historia? Entonces el cliente siente respeto también hacia nuestra labor y hacia mi parte. El vendedor no puede perder el respeto hacia sí mismo. Hay gente que una vez me escribió y me dijo, no, Daniel, pero es que uno tiene que darle al cliente lo que te necesita y si no quiere hablar, pues listo. O sea, no, porque eso está haciendo que realmente no entendamos cuál es nuestra verdadera labor como vendedores. Yo no te estoy vendiendo una taza, yo no te estoy vendiendo una cuchara, un tenedor. Yo te estoy vendiendo un servicio, te estoy vendiendo una solución, te estoy vendiendo un proyecto, te estoy vendiendo algo que requiere esfuerzo económico. Entonces, ¿cómo es posible que yo no pueda conversar contigo? Entonces son detalles súper claves e importantes. Por eso, desde un inicio me puse una ley. No voy a negociar un proyecto con nadie si no tengo la capacidad de poder reunirme con esa persona, sea presencial o virtual. Pero no vamos a entregar ninguna cotización sin hacer reencuentros previos. E incluso lo mínimo indispensable, una llamada. No hay manera de generar confianza por un WhatsApp. Yo no sé quién está detrás del WhatsApp. Yo puedo ver su linda foto, pero eso no me dice a mí quién eres, qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, cómo hablas, cómo te expresas. Eso no me dice nada a mí. O sea, un WhatsApp para mí no marca la diferencia. Un WhatsApp es informativo. A menos que vendas productos e-commerce, productos de bajo valor, de rápida rotación, donde la venta sea mucho más rápido. Ahí lo puedo entender. Pero cuando se trata de algo importante también, entonces ahí es donde tenemos que entender nuestra capacidad para ser directos, transparentes, honestos y explicarle al cliente por qué solicitamos esas reuniones, esos encuentros y esa comunicación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es eso. Hay que ser directos. El problema es que el vendedor se guarda muchas cosas. Hay vendedores que me dicen, Daniel, no sé qué ha pasado, no sé qué pensará el cliente. ¿Qué le digo? ¿Lo llamo o no lo llamo? Llámalo. Dile, hola Raúl, ¿cómo estás?
Raúl, me gustaría expresar un poco el pensamiento que tengo sobre esta decisión. Honestamente, o sea, es bonito. Me encantan los vendedores que son transparentes y que vienen directos a mí. Y así yo compro servicios. Hace poco me llama una persona que quería vendernos un servicio y me dijo, hola, señor Daniel, ¿cómo está usted? Yo valoro mucho su tiempo, señor Daniel. Sin embargo, la verdad es que me he quedado con esta inseguridad propia y no me gusta quedarme así de saber qué piensa usted de mi proyecto. Para mí es súper importante y para nosotros como empresa, me encantó la forma en cómo me habló y le compré. Porque yo digo, esa es la gente que se lo merece, que es transparente, que es directa, que no le tiene miedo a nada. Yo necesito vendedores que no le tengan miedo a nada. Yo no necesito vendedores que se queden divagando en un mundo, una burbuja, esperando simplemente besarle los pies a un cliente. No, no es así. Acá estamos todos para aportar. Entonces, básicamente se trata de eso. Señores empresarios, emprendedores, freelancers y gerentes que todavía sienten nervios al cobrar, aquí está el tiburón de las ventas. Y ya para cerrar, compártenos, ¿quién es Daniel como un tiburón de ventas y dónde te pueden encontrar? Yo, gracias Raúl por esa pregunta, simplemente me considero un vendedor que no se rinde, un vendedor que la lucha. Yo enseño de ventas, pero también recibo nos, y esto es algo que quiero expresarlos. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como el Tiburón Daniel o Daniel Iriarte Oficial o el Tiburón de las Ventas. Ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales, en Google, en todos lados. Sin embargo, algo que yo quiero expresar es, no siempre vas a obtener un sí. Y con esto quiero terminar. No siempre vas a obtener un sí. Ni el mayor experto de ventas del mundo obtiene sís todo el tiempo. Siempre vamos a obtener un no, hay prejuicios, hay competencia, no siempre tenemos que ser el perfil perfecto para el cliente. Entonces hay que saber aceptar ese no. Y no tienes que hacerlo como parte de ti o que no eres suficientemente bueno para poder entregar algo. Simplemente hay que seguir trabajando, hay que seguir encontrando el camino, hay que seguir encontrando a nuestros clientes idóneos y a las personas que más se alineen con nosotros, personas o empresas. Y por eso yo soy muy consciente con esto, ¿no? Entonces, no tengan miedo al no, no tengan miedo al rechazo, no pasa absolutamente nada, es simple, o sea, hoy es no, pero mañana puede ser un sí, estás construyendo una relación. Lo más bonito y lo más importante es seguir ampliando nuestro propio mundo, seguir haciendo crecer nuestro propio mundo. Ya no hay que bajonearnos o desmoralizarnos porque alguien nos dijo que no, porque perdiste un gran proyecto. Lo que hoy pierdes, mañana lo vas a ganar por 3. Siempre vayámonos con esa mentalidad. No pasa absolutamente nada y creo que eso es lo que la gente valora mucho de mí. Me considero una persona súper sencilla. Soy de esas personas que se involucran mucho con la gente. No me gustan las alfombras rojas. Soy una persona que realmente sé de dónde vengo y sé para dónde voy. Creo que todos tenemos algo siempre que enseñar. O sea, no importa si hoy ganas 1,000 soles o dólares o un dólar. O sea, no importa si hoy tu negocio es multimillonario o recién estás empezando o estás en chiquito. Lo importante aquí es saber que realmente el simple hecho de convertirnos en tiburones, en vendedores, en enfrentar la calle, en enfrentar el mundo, lo desconocido, en enfrentar a las personas, sus emociones y lidiar con todo esto, ya de verdad nos convierte en personas de muy alto valor, ya nos convierte en verdaderos tiburones y esa es mi cultura. Por eso siempre le digo a la gente, un tiburón no es una persona que gana mucho dinero o que tiene grandes negocios. Para mí un tiburón es esa persona que está en la calle vendiendo, que se para en un semáforo, que enfrenta a la gente extraña. Es una persona que realmente es capaz de mirar a alguien y acercarse así sea completamente desconocido. Esa es la gente que vale oro. Esa es la gente que enfrenta el mundo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Mientras más personas realmente enfrenten estos desafíos, enfrenten sus propios miedos, el camino del éxito está construido. Hay algo que realmente es importante. La constancia y la disciplina se premia. La constancia y la disciplina se premia. Es premiada. Es una ley universal. O sea, no hay manera de que tú seas rechazado 1,000 veces. O como dice el dicho, o comes o el mundo te va a comer. Entonces aquí hay que tomar un pie hacia afuera, hay que meterle acción a las cosas. El vendedor que más éxito tiene es el que más actúa, no es el que más espera, es el que más actúa y todo se va a lograr. Lo dice el tiburón de las ventas desde el Perú. Y bueno, hoy yo estoy en modo estudiante y concluyo de este maestro de ventas
que cobrar no es un acto frío ni egoísta, es el cierre natural de un ciclo en el que entregaste valor, tiempo, conocimiento y compromiso. Y cuando cobras con culpa, no solo pones en duda tu trabajo, también envías un mensaje equivocado al cliente, que tu aporte no vale lo que pides. Lo que nos recuerda aquí mi maestro Daniel Iriarte, mi invitado de hoy, es que servir y cobrar no son opuestos. Servir es dar lo mejor de ti y cobrar es reconocer ese esfuerzo para seguir sirviendo. Un negocio sostenible no vive de buenas intenciones, vive de relaciones, de valor donde ambas partes ganan. Así que la próxima vez que debas poner precio a tu trabajo o pedir un pago, hazlo con la certeza de que no estás quitando nada, estás reforzando un compromiso, porque cuando crees en tu valor, el cliente también lo hace. Esto lo he aprendido y corroborado hoy con Daniel Iriarte. Daniel, muchísimas gracias por compartir con toda mi audiencia y con tanta claridad estas herramientas accionables. Estoy seguro que hoy muchos van a empezar a ver el momento de cobrar como una oportunidad de fortalecer su marca personal, su relación con el cliente. Y a ti, si quieres seguir aprendiendo con Daniel Iriarte, el tiburón de las ventas, visita sus redes y su página oficial, eltiburondaniel.com. Y recuerda, servir es una estrategia con alma. Gracias, Daniel. Gracias a ti, Raúl, y a todos los que nos escucharon. Un abrazo para todos. Esto fue Clientología y Negocios. Yo soy Raúl Camacho, el coach Raúl, y nos escuchamos en el próximo episodio.